¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros en esta víspera del Domingo de Ramos, con el que vamos a comenzar la Semana Santa, la semana con mucha diferencia más importante de todo el año para los cristianos. De ella le vamos a hablar en los próximos minutos en nuestro repaso semanal a la actualidad de la Iglesia en Valencia. ¿Qué tal, Mariluz? Muy buenas. Buenos días, Eduardo. Sí, y para ello hoy en Encuentros tendremos a Antonio Díaz Tortajada, el delegado episcopal de Religiosidad Popular del Arzobispado y conciliario de la Junta Diocesana de Hermandades de Semana Santa, y también a Paco Carles, presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia. Pero también abordaremos otros temas, Eduardo, como el Congreso Internacional, Cátedra Abierta, Escolas Ocurrentes de la Universidad Católica de Valencia y la intención del Papa para el mes de abril, que más adelante veremos a quién se la dedica. Vamos a recordar también que nos pueden seguir, además de por la televisión, por las redes sociales, Twitter y Facebook, y también por el canal YouTube del Arzobispado de Valencia, donde dentro de poco podrán ver este Encuentros de hoy y los pasados, los de otras semanas. Comenzamos ahora el Encuentros de hoy. Bien, pues entramos ya en materia en Encuentros y lo vamos a hacer hablándoles del Congreso Internacional Cátedra Abierta, Escolas Ocurrentes, que fue acogido hace solo unos días por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Escolas Ocurrentes es una iniciativa del Papa Francisco, una iniciativa educativa consistente en una red mundial de escuelas para el encuentro, y consiste en el intercambio entre centros educativos, de proyectos educativos, pensando sobre todo en aquellos que tienen menos recursos, con el objetivo de que ningún niño, ningún joven quede excluido de una educación de calidad. En el Congreso participaron destacados pedagogos, profesores de todas las etapas educativas, así como responsables de diferentes confesiones y expertos en educación en general, entre ellos Monseñor Angelo Vincenzo Zani, arzobispo secretario de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, que aseguró que es fundamental que el Estado garantice la libertad de educación en una sociedad democrática. Muy importante. Bien, y como decimos, estamos a solo unas horas de que empecemos a celebrar la Semana Santa, la semana más importante, más grande de los cristianos en todo el año. Empezaremos con el Domingo de Ramos, y nosotros aquí en los próximos minutos en Encuentros queremos reflexionar sobre el sentido que tiene estos días, los más importantes, como decimos, del año, donde celebramos los grandes misterios de la fe cristiana, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, y queremos conocer también cuáles van a ser aquí en Valencia los principales actos que vamos a poder celebrar y disfrutar. Para ellos tenemos aquí a dos auténticos expertos que nos acompañan ya en el plató de Encuentros. Son Antonio Díaz Tortajada, delegado episcopal de Religiosidad Popular y conciliario de la Junta Diocesana de Hermandades de la Semana Santa, así como Paco Carles, que es presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia. Antonio, Paco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar poco a poco de ese sentido que tiene la Semana Santa, también de esos actos que año tras año pues nos conmueven, ¿no? Hay una riqueza enorme, pero antes que nada tenemos una curiosidad que nos gustaría saciar lo antes posible, y es que contando con dos expertos como vosotros, que conocéis al detalle todo lo que da de sí, toda la riqueza que tiene la Semana Santa, todas las procesiones, los pasos, las andas, toda esa riqueza, la imaginería. Vosotros, ¿con qué detalle, cuál es el detalle a lo largo de toda la Semana Santa que a dos personas como vosotros más os conmueven año a año? Dentro de toda esa riqueza, Paco, Antonio, ¿con cuál os quedaríais vosotros? ¿Cuál es lo que más os llena, lo que más os llega? Yo hace 26 años que conocí la Semana Santa marinera, concretamente,
Yo en un principio estaba viviendo muy cerquita del Marítimo, vivía en Benimaclet, y terminado los oficios iba a visitar las procesiones de Semana Santa y el domingo de Pascua pues también. A mí uno de los santos que más me emociona y sobre todo que más me potencia la fe, aunque parezca mentira, es la mañana de Pascua. La mañana de Pascua, el desfile de resurrección y el gesto tan sencillo de tirar una flor. Es un signo que a mí me da vida. Es la expresión de que la vida se entrega, que la vida se da, que la vida se regala, que la vida es un don de Dios que tenemos que ofrecerlo. Y este gesto tan sencillo que muchas veces pasa desapercibido, parece que a la flor no le damos sentido, y la religiosidad popular está viviendo de las cosas pequeñas, de los signos, de los gestos. Pues esto es lo que yo subrayaría, porque todo lo demás, pues de una forma o de otra, uno lo vive en la liturgia, lo vive en las calles, pero este gesto que no se vive ni en la liturgia ni en forma personal, es lo que a mí más me llamó la atención y me llama más la atención. Es decir, el triunfo de la vida sobre la muerte. Detalles significativos, son muchos los elementos, ahí como decimos, pues una riqueza, es toda una catequesis visual, lo que es la Semana Santa. En el caso del presidente de la Semana Santa marinera, ¿con cuál te quedarías, Carlos? Los actos para mí son todos extraordinarios, todos son con una potencialidad de religiosidad, pero yo lo que sí que me voy a quedar es con la gente que participa en estos momentos, en esas cofradías, en esas procesiones, porque sean más o menos creyentes, que son todos, pero sean más o menos que vayan a misa o no vayan a misa, son unos momentos de acercamiento, de que están viviendo la verdadera pasión, muerte y resurrección del Señor, que a pesar de ser una fiesta tradicional, que es una fiesta que viene de padres a hijos, pero el sentimiento que ven ellos en lo que padeció el Señor, se siente en sus carnes, en sus vellos, cuando cogen una imagen a pecho o levantan una virgen, como su carne se pone de gallina. Entonces eso es, las procesiones son muy bonitas, pero el sentimiento personal de las personas es muy importante en nuestra fiesta. Ese es el fondo, ¿no, Antonio, del asunto? El fondo de toda la religiosidad popular es, digamos, la vivencia desde la máxima sencillez. Es decir, la vinculación, digamos que es el cordón umbilical para llegar a Jesucristo, al Cristo vivo. Mucha gente no puede llegar a la alta mística, pero vive una unión de su vida personal con el misterio que allí se representa a través de esos signos sencillos, a través de esas imágenes, a través de esa plegaria. Un hombre que en la acera se santigüe al pasar una imagen y una procesión, esto justifica ya la procesión misma. Esa es una de las virtudes que tiene la religiosidad popular, ¿no? El poder llegar a un tipo de persona que de otro modo es complicado, ¿no? No tiene, y algo que yo subrayaría, he estado 26 años viviendo en los poblados marítimos. Los poblados marítimos, las sectas religiosas no han tenido incidencia. Han intentado arraigarse, incluso han construido o han abierto lugares de culto, pero sin embargo el culto en los poblados marítimos para las sectas religiosas no hay entrada. Es decir, la Semana Santa es una gran muralla para otras visiones religiosas que no sea la cristiana católica. Es la forma que tiene la fe cristiana de acercarse a la gente, al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, la forma de acercarse a la fe cristiana, a través de esas procesiones, a través de esos signos, a través de esas expresiones, que es una catequesis plástica con todas las de la ley. Digamos que es toda una película que va apareciendo poco a poco, pues todo el misterio, todos los pasos de Jesucristo en sus últimos días. Porque el mensaje no solo es histórico, es trascendente también. Estamos hablando de que al final la idea central es el amor de Dios. Es que sí, lisa y llanamente. Si quitamos la trascendencia, la fe es trascendencia y es la vinculación del hombre a la fe, desde la fe a Jesucristo, de Jesucristo a la Trinidad. Es decir, no es un recuerdo más. No recordamos la entrada mora, ni recordamos las batallas napoleónicas, sino actualizamos, es decir, el misterio del amor de Dios
en nuestra historia personal, aquí y ahora. No podemos desvincular las procesiones de la fe cristiana. Y la fe cristiana tampoco la podemos desvincular de esas expresiones sencillas y digamos, fáciles del pueblo sencillo y pueblo llano. Y luego, Paco, ¿cómo surgió históricamente la Semana Santa, que aquí en Valencia Semana Santa marinera, porque siempre fue vinculada a los poblados marítimos? ¿Por qué surgió así? ¿Y esto ha hecho que tenga algunas peculiaridades, algunos matices que no tienen otras Semanas Santas? La Semana Santa hay cofradías que son de 200 años también, como el Cristo de la Concordia, pero cuando empezó a surgir lo que es verdaderamente la Semana Santa marinera, surgió por los hombres del mar, en los cuales ellos se acababan mucho a Cristo, y empezaron a salir pues eso, los penitentes, la vocación a estos Cristos, después a las vírgenes, y se empezó a procesionar en los poblados marítimos, en aquel Cabañal, Cañamelar y Grau, que de 4 barracas que habían aquí, cuatro campos allá, la Santa María del Mar del Puerto, y por eso Semana Santa marinera. Ya llegó un momento que le tuvimos que dar Semana Santa marinera de Valencia, pero nació por eso, por la gente del mar, que tenía su vinculación a los Cristos, igual que la Virgen, y por los años la Semana Santa se formó y se fomentó en esos poblados marítimos. Nosotros antes decíamos, decía la gente, que la Semana Santa vivía de espaldas al centro de Valencia. De hecho, nosotros cuando vamos a Valencia, al centro, decimos, vamos a Valencia. Ahora es el centro, estos días, o va a ser el centro, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ya te digo, nació allí se surgió este movimiento, y creo que, de hecho, en Valencia hay 1 o 2 cofradías. Hubo una cofradía que se creó en San Pascual Bailón, y una de las dentro de los estatutos, que cualquier cofradía que quiera procesionar, esté fuera o dentro, tiene que pertenecer dentro de lo que es el ámbito marítimo. De hecho, tenemos el Cristo de la Concordia, que está fuera, digamos, del ámbito de las 4 parroquias, que son Los Ángeles, Santa María del Mar, Cristo Redentor de San Rafael y el Rosario, y esta cofradía hace sus procesiones particulares, o sea, privadas en su entorno, pero pertenece a la parroquia de Santa María del Mar, que todas son acogidas, y de hecho, pues ahí está. Esa Semana Santa que cada día va creciendo más, que cada día es más grande, y que cada día, gracias a todos estos medios como vosotros, hacéis posible que sea más conocida. Es una fiesta de interés turístico nacional. ¿En qué estado de salud, por así decirlo, podríamos decir que está? A nivel de público, la gente que va a verla, a nivel de cofrades, de hermanos, ¿cómo podemos...? Pues como te he dicho, la Semana Santa marinera está viva porque afortunadamente tenemos unas raíces que son los niños y los jóvenes, que tenemos muchos. De hecho somos unos 4.500 penitentes, entre penitentes, granaderos y fuerzas armadas, y en las procesiones colectivas, junto con las bandas de música, en una procesión puedes encontrarte con 6.000 personas procesionando, y lo importante es eso, que tenemos muchos jóvenes, tenemos muchos niños, y además, muy importante, les estamos transmitiendo lo que nuestros antecesores nos transmitieron a nosotros: sencillez, honradez y devoción. Es importante también el aspecto formativo, ¿no? Dentro de la Semana Santa. Es algo en lo que está incidiendo mucho, por ejemplo, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, en los distintos encuentros que ha ido manteniendo con vosotros. ¿De qué manera se está trasladando esta formación en la fe, esta transmisión, en definitiva, de estos grandes misterios del cristianismo a través de las corporaciones, las hermandades, las cofradías? Toda cofradía está apoyada en 3 pilares fundamentales, una que es la evangelización, que es la formación cristiana, otra es la celebración litúrgica y otra la asistencia social o el servicio de la caridad. La formación, como todo pueblo cristiano y como todo grupo de comunidad parroquial, necesita formarse, necesita escuchar la palabra de Dios, necesita vivirla, luego la celebrará y la vivirá en la calle, pero necesita formarse. Hay una tarea fundamental dentro de la programación de la Diócesis de Valencia, que es la evangelización, la misión del Evangelio en la familia, en las parroquias, en los diversos grupos y también en las cofradías. Ciertamente que el grupo es numeroso de cofrades,
que muchas veces no podemos llegar a todos, pero los conciliarios de las diversas cofradías, concretamente de los poblados marítimos, pues están haciendo un gran esfuerzo para que esta tarea evangelizadora pueda realizarse a través, pues, concretamente de la Escuela del Cofrade, a través de la Escuela de Instituto de Ciencias Religiosas. Es decir, se van prestando servicios a las diversas hermandades y cofradías, también con charlas periódicas en las diversas hermandades de temas propios de la cofradía, para que conozcan los miembros qué misterio están celebrando, qué misterio están ellos viviendo, y de esa forma, pues, empaparse más y mejor de lo que celebramos. Es una tarea. Toda tarea, pues, tiene un riesgo, que necesitamos, pues, que exista una respuesta, pero el primer paso se está dando y se ha dado para que los cofrades puedan tener esa catequesis, que no solamente se va a hacer en el Marítimo, sino que en toda la diócesis, en muchos lugares de la diócesis, porque la Semana Santa la celebran todos los pueblos, hasta el pueblo más pequeñito allá del Rincón de Ademuz tiene su Semana Santa. No la tendrá con la vistosidad de la Marinera, ni la vistosidad de un Sagunto, o un Játiva, o un Gandía, pero tiene la vistosidad de un pueblo sencillo, donde lo principal es un Cristo crucificado, una dolorosa y un Cristo yacente. Sí, esas imágenes están en casi todos los pueblos, y esto es lo que necesitamos, que los miembros de cada cofradía, la Asociación Pública de Fieles de cada comunidad parroquial, conozca, vivencie y comunique a los demás. Y esa escuela, Antonio, que nombrabas del cofrade, que en los próximos días se va a poner en marcha, ¿no?, en la Semana Santa Marinera. Dios mediante, si no pasa nada, una vez pasada la Semana Santa y la Pascua, ya estamos empezando a recoger inscripciones ya, y se va a empezar ya a primeros de mayo ya. Hay un teléfono, creo que está saliendo sobreimpresionado, donde las personas que estén interesadas, ¿no?, en participar en esa escuela del cofrade. Las inscripciones se recogen en Secretaría General de la Junta Mayor de Semana Santa, y después don Jesús es el prior de la Semana Santa, y don José Calza son los que llevan llevando la organización de estas clases catequísticas. ¿Cuáles podríamos decir que son los actos principales, los más destacados de la Semana Santa Marinera? La Semana Santa Marinera dispone de diferentes actos, que son los actos privados de cada hermandad, por su inicio o por su incorporación a la Semana Santa, celebrar sus aniversarios. Después tenemos los actos parroquiales, que los actos parroquiales para mí hay dos muy importantes, que son el Vía Crucis, en la que se hacen escenificaciones de la Pasión de Jesús, y uno que es menos importante, que a lo mejor la gente no lo aprecia, es el Domingo de Ramos, como ha dicho don Antonio, pero anteriormente a eso tenemos la comunión de impedidos. Es una forma de llevar al Santísimo bajo palio, acompañado de todas las cofradías, a estas personas que están impedidas, que no pueden salir a la calle, y la Semana Santa se vuelca para acompañar con sus tambores, con su procesión, acompañando al Santísimo, que el sacerdote sube a casa de diferentes enfermos a dar al Santísimo. Y después tenemos los actos colectivos, que son la visita a monumentos, que es muy importante. Se salen los penitentes solo, los vestas, las Fuerzas Armadas de no salen, se corren las cuatro parroquias, en las cuatro parroquias se hacen rezos dentro de los monumentos. Y después tenemos el Viernes Santo. El Viernes Santo es el Santo Entierro, para mí es muy importante, porque primero, de cara al público, enseñas todo lo que la Semana Santa tiene, sus pasos por orden de pasión, sus andas, sus imágenes arregladas, sus vestas, sus romanos, sus granaderos, pero lo importante, porque yo lo he vivido así y así lo pienso que somos todos, en el momento vas procesionando con esa cara tapada, con el caparucho, creo que es un momento de refugio, de aislarte un poco de los problemas que puedas tener y recordar a todas aquellas personas que hicieron posible hace 100 años, hace 150 años, que esta Semana Santa esté viva, que se siga representando la pasión, vida y resurrección del Señor, y yo, pues la verdad, me encanta ese día porque es una cosa oculta en la que cada persona, sus sentimientos afloran dentro de él. Para la gente que nos ve es muy bonito, pero es importante también saber lo que vive en ese momento el penitente. Y después, como ha comentado don Antonio, pues la resurrección. En el Marítimo tenemos una anécdota muy importante, que los que no sean de allí hay que avisarles, que a partir de las 12
se empieza a echar la loza por las ventanas de los balcones, cubos de agua, y es una forma cuidado, ¿no?, de destruir lo viejo para seguir lo vivo, lo nuevo, que es la resurrección. Y ya pues el domingo de resurrección, como ha dicho don Antonio, pues es un acto pues de colorido, vistosidad, muy importante también, y que todos son alegrías porque Jesús ha resucitado. Luego también hay algunos actos que las cofradías, las hermandades, destinan para también rezar por la paz, por ejemplo, hay varias cofradías que lo hacen, ya mañana algunas y a lo largo de la semana. Hay entidades como es la oración en el huerto, como es el Jesús con la cruz, que hacen procesiones nocturnas, y otras procesiones, y este año hay una anécdota nueva, que la Virgen de las Angustias hacen una procesión, hace una oración, la idea es hacer la misa, que la hace don Javier Salinas, y en la puerta del templo San Rafael Cristo Redentor saldrá a hacer la oración. Se ha invitado a todas las comunidades religiosas que hay, sea católica, protestantes, maometanas, todos, para que creo que todas las religiones coinciden en una cosa, en la paz, y se va a hacer esa oración, cosa que si no pasa nada vamos a ponerlo en estudio para en años venideros, que sea la Junta Mayor la que lo organice, lo tenemos que hablar todo aún, pero hacerlo en otras fechas que no sea ahora, porque ahora está todo muy cargado de materia y nos es imposible, y estamos preparándolo pues para el año que viene, y queremos que ese acto, creo que es importante, unir a todas esas clases de religiones para que esa oración por la paz, que es una cosa continua de todos, pueda surgir y sea importante para todos también. Semana Santa, por tanto, una escuela de convivencia, una escuela de paz, también de solidaridad, porque a lo largo del año hacéis muchas iniciativas solidarias a favor de la Casa Cuna, de otras entidades, pero también otro de los matices importantes es que no estrictamente familiar es la Semana Santa, pero sí que muchas veces es una tradición familiar que se transmite de generación en generación, de padres a hijos. En el caso de Paco, creo que sois cuatro generaciones, nada menos. Los 4 hijos tuyos, Paco, también están siguen, y mis hermanos como y mis cofrades. sobrinos. Y en tu caso, por ejemplo, también. ¿de dónde viene la tradición familiar? Pues la tradición viene, pues como te comentaba antes, la Semana Santa en los años 26, 27 y 28 fue en resurgir en los poblados marítimos, y de los gremios, diferentes gremios, panaderos, carniceros, calabacers, salieron varios cofradías. En el caso nuestro, que es el Ecceomo, salió del gremio de carniceros. Mi padre era carnicero, mis tíos todos, y ahí estamos. Desde el año 26 se empezó a formar y en el año 28 empezamos a salir ya. Vino la guerra, se paralizó todo, y en el 45 se volvió a reorganizar, ya mis hermanos que eran mayores y mis tíos y otras familias, porque no solo mi familia, muchas familias también ahí, y aquí estamos al pie del cañón ya con casi 80 y tantos años ya, adelante. Es una cofradía que está muy viva, tenemos muchos niños, porque hay muchos niños, muchos jóvenes, y aquí quisiera aprovechar, porque estando don Antonio, tuvimos una acción catequística muy buena, pudimos bautizar don Antonio a 3 chavales de 18, ¿te acuerdas de Antonio? A Mario, a Joan y a Jesús. Con 18 años se bautizaron en la cofradía. Eso es importante, que la Semana Santa, pues eso, hacemos una catequesis importante. En cuanto a lo que hemos comentado, que las cofradías, todas, porque no voy a ser yo la única ni la primera, tenemos una cuestión que la caridad lo tenemos dentro. De hecho, cada vez que se celebra cualquier semana cultural o en Semana Santa hacemos cualquier acto, que celebramos, acompañamos a la parroquia, donativos y temas para Cáritas. Nosotros concretamente tenemos 2 aportaciones a la Casa Cuna, la hacemos ahora en Semana Santa, y la otra se hace cuando hacemos la fiesta de la sangre, que es el 1 de julio, recogemos alimentos y cosas para niños, y una aportación económica que hace la cofradía a la Casa Cuna. ¿Por qué? Pues porque como en Cáritas ya estamos colaborando siempre que hay cualquier evento de la cofradía o de otras cofradías, pues intentamos buscar una casa. Estuvimos yendo 2 años al Cotolengo, y después ya cambiamos a la Casa Cuna, y ahí estamos. No sé, te puedo decir, 15 o 20 años estamos trabajando allí. Una actividad que nos desde esperan luego como aquel que espera a Dios. Muy rica, polifacética en torno a la Semana Santa. Nos queda un minuto, Antonio. Un llamamiento por parte del delegado episcopal de Religiosidad Popular a la participación estos días en la Semana Mi llamada Santa. sería a todos los cofrades que están ya nerviosos. Están nerviosos porque mañana, a primera hora, la bendición de palmas, las procesiones, luego en la parroquia de Los Ángeles, la distribución de las imágenes para convertir todo el Cabañal en un gran templo con una pluralidad de capillas.
pues y les diría que vivieran la Semana Santa a pleno pulmón. Es decir, que vivieran lo que son, cofrades, pero que no sea solamente una semana, sino que tomaran el alimento y la fuerza para que esta fuerza y este alimento lo prolongaran a lo largo de todo el año. Pues Antonio, Paco, muchas gracias por habernos transmitido esta pasión por estos días tan importantes para nosotros y que disfrutéis también mucho de ellos. Gracias. Vamos a recordar también a nuestros telespectadores que las colectas de este Jueves Santo, por un decreto del Arzobispo de Valencia, pues las ha querido dedicar, las dedicará a los damnificados por las inundaciones de Perú y de Colombia, las colectas de este Jueves Santo. Bueno, pues lo dicho, Paco, Antonio, gracias y hasta la próxima. A vosotros, A vosotros. muchas gracias. Bien, nosotros vamos a continuar en Encuentros y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo viene la portada y las páginas principales del periódico del Arzobispado, Paraula. La Diócesis de Valencia ultima los preparativos para la celebración del 600 aniversario de la muerte del religioso mercedario Juan Gilabert Jofré. Con este gran acontecimiento abre su portada Paraula, el semanario de la Diócesis de Valencia. Más conocido como Padre Jofré, fue el impulsor del origen de la devoción a la Virgen de los Desamparados, así como el fundador del primer manicomio del mundo. Su proceso de beatificación ya se encuentra en su fase final. Además, el semanario analiza en un amplio reportaje cómo fomentar el diálogo entre padres e hijos ante las nuevas tecnologías. Por otra parte, Paraula recoge las palabras de Monseñor Angelo Vicenzo Zani, arzobispo secretario de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, que en el Congreso Internacional Cátedra Abierta a Escolas Ocurrentes de la Universidad Católica de Valencia aseguró que es fundamental que el Estado garantice la libertad educativa. Igualmente, ante las inundaciones de Perú y Colombia, el arzobispado anuncia que las colectas del Jueves Santo serán destinadas a los damnificados. Y ante la inminente celebración de los oficios de Semana Santa, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, dedica su carta pastoral a la vivencia de la pasión y a lo esencial de nuestra fe. La casa de Dios es mi lugar de descanso, es donde yo llego y todo aquel con el que me encuentro pues es hermano, ¿no? En la casa de Dios nunca estás solo, acompañas y te sientes acompañado. En la casa de Dios soy protagonista de mi vida. En la casa de Dios descubro la alegría de vivir. No importan las diferencias. Me siento con muchísima paz y muy amada por Dios. En la casa de Dios nada puede hacerte daño. En esta casa puedo conocer a Dios. Bueno, pues esa es la casa del seglar, la casa de Dios, dedicada aquí en la Diócesis de Valencia, en la iglesia de San Lorenzo, sobre todo a los jóvenes y a otros colectivos de aquí de la Diócesis de Valencia. Nosotros vamos a seguir hablando de jóvenes porque el Papa Francisco ha dirigido un nuevo mensaje para todos ellos. Sí, la intención de este mes de abril, el Papa se dirige a los jóvenes y les anima a que no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro, les dice. Vamos a ver este vídeo que, como siempre, es una iniciativa creada por la Red Mundial de Oración del Papa. Vamos a verlo. Sé que ustedes, los jóvenes, no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo.
Bien, pues así con el Papa Francisco llegamos al final de este Encuentros de hoy. Nos despedimos ya hasta dentro de 2 semanas y les deseamos que pasen una feliz Semana Santa y un feliz Domingo de Ramos. Les recordamos que como siempre pueden volver a vernos en el canal YouTube del Arzobispado. ¡Feliz Semana Santa! Hasta luego.